producto de todo un trabajo de vida del padre Falla, pero también de un grupo de personas que han dado la tarea de editar esta obra. Quisiera comentar entonces esta publicación en tres partes. Primero, hablando del corpus en sí mismo que hay aquí adentro en esta publicación que nos entregan. Segundo, el método que se trasluce después de leer todos estos textos, el método de trabajo, pero que también trasluce la subjetividad del autor, del padre del antropólogo Ricardo Falla, para terminar comentando las problemáticas que creo que son las que finalmente nos interesa apropiarnos, porque es un trabajo que hay que continuar, que el padre Falla nos deja aquí planteados y que nos presenta distintas preguntas que tenemos que seguir trabajando nosotros como intelectuales que necesitan pensar una sociedad en plena crisis. Entonces, en esta primera parte quisiera hablar de ese corpus. ¿Qué es lo que nos entrega hoy el padre Falla aquí? Bueno, nos han anunciado que es el primero de 9 tomos, ¿verdad? Que este representa el trabajo más reciente de los últimos años de su producción, son 10 años, de 1994 al 2004, y contiene más o menos 50 textos, 50 pequeños textos de 2 páginas, el más largo es de 22, y son textos menores, digamos, de la producción de Falla, porque ya nos han dicho que no se van a reeditar las obras que ya conocemos, y tampoco son las grandes producciones que vienen, digamos, que son trabajos anteriores a lo que aquí se presenta. Entonces son introducciones a libros y comentarios, a colegas, homilías, conferencias, un corpus bastante heterogéneo, diría yo, difícil de analizar y de encontrar los ejes, porque está organizado de manera cronológica, aunque se nos anuncia, Clara Arenas nos anuncia en la introducción que cada una de esas épocas refleja un momento de producción y de interés temático del padre Falla, ¿no? Primero el mundo indígena, segundo la organización campesina, tercero la CPR y el retorno, el acompañamiento pastoral que hace Ricardo Falla a la gente que se refugia en la montaña, y cuarto, Centroamérica y la globalización. Y ahí trabaja entonces el tema de la juventud y la migración. O sea, están los textos distribuidos de una manera cronológica, y entonces eso nos permite ver cómo van precisamente evolucionando distintos temas a lo largo de estos 10 años de trabajo. Y yo creo que lo que tendríamos que reflexionar alrededor de esto es precisamente sobre el trabajo de edición, es decir, los que están releyendo, los que estamos releyendo en esta obra. Creo que ese ejercicio es fundamental que se hace poco en esta sociedad. Por eso siento que es una gran suerte para Ricardo Falla y para quienes participan de este trabajo poder discutir, poder organizar el corpus de esta producción. Yo creo que es un reconocimiento al valor de la producción, porque permite acumular conocimiento, permite avanzar las ideas, reflexionar sobre prácticas y sobre todo hacer síntesis, que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de este trabajo hecho, pero un trabajo que tiene su valor, una producción que tiene su valor porque está fundada en un método. No somos millones, hay un método que precisamente es el que quisiera comentar en una segunda parte, pero antes de entrar a esa segunda parte sobre el método, quiero también, lo que respecta al corpus, hablar sobre el contexto de iniciación. Es decir, es un conjunto de textos que están dirigidos a un determinado tipo de público y que permiten ver entonces en ese público a 2 tipos de comunidades a las que se está dirigiendo, es decir, su pertenencia. Una, sabemos, bueno, la religiosa, y la segunda, la académica. Y en ella se traduce una práctica política en medio de estas 2 comunidades a las que responde, dentro de las que está enunciando esta serie de textos de introducción, de comentarios, de homilías, ¿no? Y es una práctica política que tiene una reacción a un mundo de injusticia y a un mundo de pecado. Entonces, quisiera comenzar a hablar de él diferenciando esta producción en tanto sacerdote y en tanto antropólogo, ¿no? Creo que en este contexto de enunciación como sacerdote, su institución juega un rol fundamental, ¿no? La compañía de Jesús, la feligresía que también forma parte de esa comunidad. Es decir, hay un trabajo pastoral, hay una institución que reconoce su práctica y hay un discernimiento y una obediencia que
porque la producción individual no tiene sentido más que en ese contexto institucional que la retoma y dentro de la que forma parte, dentro de la que puede discutir, dentro de la que puede hacer avanzar las ideas. Y es su acompañamiento pastoral a la CPR. En un momento dado, después de introducirse, Ricardo Falla tiene que plantear su salida. En esa salida, con dolor relata y reclama, ¿no? Y dice: yo no puedo dejar a mi rebaño solo. Y entonces el obispo le dice: yo soy el pastor. Ricardo Falla obedece y sale de ese contexto, pero después relata cómo la institución retoma ese trabajo, reconoce el trabajo pastoral que Ricardo Falla ha hecho en la CPR y lo hace avanzar. Dice: el obispo y la iglesia respondió y acompañó en el retorno a la CPR. Es decir, el trabajo pastoral no es producto de un solo individuo. El trabajo pastoral que en ese momento encarnó Ricardo Falla es retomado y continuado por la institución de pertenencia, la Compañía de Jesús y la Iglesia, dentro de la cual hay un reconocimiento a ese trabajo. Ese es el lado, por el lado de la pertenencia institucional dentro de lo religioso. Por el lado de la pertenencia a la comunidad antropológica, no es tan estructurante, ¿no? Su pertenencia, su relación con los antropólogos es más con las personas, con los sociólogos y a su producción. A lo largo de la obra entonces nos comenta, nos relata su encuentro con Joaquín Noval, la lectura que hace de Matilde González, de Malicia González, de Beatriz Mans, de Oglesby, Mirna Mac, Fernando Hoyos y Menchú, estos últimos dos como personajes importantes dentro de prácticas políticas en la historia guatemalteca. Pero no es tan orgánico, digamos, es una relación personal y es un encuentro con esa producción, y a lo largo de una serie de textos que introducen la obra de cada uno de estos antropólogos, sociólogos e historiadores, nos va dejando ver un avance en su forma de pensar, ¿no? Cuando introduce los textos de Matilde, por ejemplo, compara esta producción con el nacimiento de un bebé, dar a luz ideas, y uno lo compara con el bebé que uno puede tener. No obstante, a lo largo de los siguientes comentarios, cuando ya más recientes, ¿no? Hacia el 2007-2008, por ejemplo, el comentario de Malicia Velázquez nos deja ver las categorías que retoma Malicia y les comienza a comentar de una manera mucho más antropológica o sociológica, diría yo. Entonces, a lo largo de estas introducciones nos va enseñando cómo leer. Hay un contexto de enunciación que se dirige a un espacio institucional religioso y un espacio de gente que está tratando de entender qué está pasando en esta sociedad. Entonces nos introduce a una serie de productores y nos da claves de cómo leer esos textos. Pero a lo largo de esas dos pertenencias institucionales y comunitarias se trasluce su subjetividad, es decir, emerge su persona, emerge la persona del padre y del antropólogo Ricardo Falla, a través del ciclo de vida. En este texto hay dos artículos que relatan sobre su ciclo de vida, ¿no? Uno primero que se llama Ciclista, que está dentro de los primeros textos, y un último que es una entrevista realizada por el colega González Sandoval García. Y ahí nos relata entonces cómo fue su infancia de finca, su adolescencia, su formación como jesuita, su formación como antropólogo y su trabajo pastoral, donde usa tanto las herramientas de la comunidad religiosa como de la comunidad antropológica. Nos relata su confirmación en la vida sacerdotal, pero sobre todo se traduce una síntesis, la voluntad de hablar, que creo que es la más importante en el contexto guatemalteco. Entonces, ¿hablar para quién? Para su institución, para la sociedad. Y en ella se traduce esa persona que está amarrada por esos espacios institucionales y por sus espacios de vida cotidiana, donde va tomando sus opciones. Bueno, se produce para la institución, la sociedad y
se traduce su persona, ¿para qué? Entonces, para acumular, para sintetizar, para reflexionar sobre las prácticas que hacen la vida en sociedad. Y si el corpus entonces está dirigido a estas personas y a todos nosotros y está, digamos, expuesto de una manera muy heterogénea a lo largo de estos pequeños textos, es posible ver dos tipos de método a lo largo de su escritura, ¿no? Un método que se apega a los ejercicios espirituales ignacianos y un método que es el propio de la antropología. En ambos, lo central está en la capacidad de ver, en la capacidad de observar, en la capacidad de ponerse en el centro del huracán, diría yo. Tanto la antropología como los ejercicios espirituales ignacianos nos piden estar en el centro del grupo al que queremos entender. Los ejercicios espirituales ignacianos, nos dicen aquí, yo no conozco mayor cosa de eso, consisten en observar, en pensar la encarnación, la pasión y la resurrección. Y cuando pienso en el método antropológico, precisamente en los clásicos de la etnografía, uno se da cuenta que hacer etnografía es precisamente tratar de entender al otro desde su posición misma, es decir, no ser externo, meterse, estar en la situación, cómo están viendo esos otros la realidad, y eso implica algún tipo de encarnación y de poder sentir, significar el mundo como nosotros lo están haciendo para volver a pensar la realidad, es decir, una suerte de resurrección, una suerte de refrescamiento del pensamiento que no parte de la práctica o de la vida cotidiana de uno, sino de la capacidad de inmersión que uno tenga dentro de las relaciones sociales de otros grupos. Por su parte, en la antropología el método está descrito a través de estas formas que nos va enseñando a leer los textos de otros, pero también a cómo escribir. Pero sobre todo nos pone en la posibilidad, como antropólogo, de relatar los hechos, de escribir los hechos. Y esto a mí me parece sumamente importante en el contexto guatemalteco, donde precisamente hay una banalización de los hechos. No pareciera que las cosas no ocurren, que las versiones son tantas y tan encontradas que los hechos desaparecen. Los casos llevados a la justicia, al final es ese sabor que nos dejan, ¿no? Tal vez el más paradigmático sea el caso Rosenberg. No sabemos exactamente qué pasó. Hay muchas descripciones, muchas interpretaciones, y al final todos terminamos entendiendo que quien procuró su propia muerte fue el mismo Rosenberg, ¿no? Entonces hay como un desplazamiento de esta realidad, ¿no?, que se vuelve casi fantástica. Entonces el trabajo de Falla creo que se sitúa en ese hecho fundamental necesario en esta sociedad para evitar esas prácticas de banalización de la realidad. Relatar, describir, eso es fundamental. Y si en el método ignaciano significa observar, ver el mundo en pecado, ver el mundo de los pobres, para la antropología él tiene el recurso y los instrumentos que le permiten describir ese mundo social. Nos habla a lo largo de este texto de estadísticas, nos introduce a una serie de prácticas alrededor de entrevistas, de observación, de biografías. Hay 5 textos sobre rostros, una metodología que Fernando Hoyos le invita a hacer, ¿no?, de relatar a través de las personas qué significan esas rupturas, qué significa la migración, qué significa la violencia, pero es una práctica descriptiva, ¿no? Es un ejercicio descriptivo el que está ahí poniendo en funcionamiento. Finalmente, como parte del método, si una cosa es ver, otra cosa es tener instrumentos para analizar, hay una tercera concepción que está a lo largo de los textos, la práctica política. Desde el punto de vista religioso,
El ejemplo es Jesús: saber esperar, saber retirarse, dar la vida para multiplicarla, digamos, serían los principios de esa práctica política. Mientras que en la práctica política del lado del antropólogo, del sociólogo, hace una crítica del activismo apresurado y se traduce en esa comparación entre estos dos tipos de comunidades que tienen sus propios acercamientos a la realidad, una falta de formación de cuadros en todo este espacio institucional de la academia, ¿no? de la producción antropológica. Para mí esa es una gran falta que hay a lo largo de los textos, en esa relación personal que hay con los sociólogos, los antropólogos, cuando uno compara la relación que tienen dentro del espacio institucional de lo religioso. Para terminar esta parte del método, él pone claramente tres acciones, ¿no? El problema de esta producción o de esta práctica política puede ser que la experiencia pueda deformar el análisis, la acción pueda matar la experiencia o el análisis pueda inmovilizar la acción. En todo esto, me parece importante recalcar que si hay una descripción de la realidad, lo que nos insiste es que el problema es decir lo que incomoda, describir los hechos frente a su analización. Esa es probablemente la práctica más difícil que hay a lo largo que se muestra a lo largo de estos textos y que queda como un trabajo que hay que continuar. Describir para definir y actuar. Y yo creo que eso es lo que podemos ver a lo largo de sus textos cuando él nos relata cómo van introduciéndose en un trabajo pastoral con la CPR, donde también asume el trabajo como investigador, recupera los datos, los describe, da testimonios y toda esa información sistemáticamente acumulada a partir de los métodos de la antropología, de tomar notas precisas, de usar esos cuadernos que son material escaso en aquella montaña, resultan siendo la base fundamental que le permite después llegar a definir el genocidio en Guatemala. Sin esa práctica rigurosa del método antropológico, jamás hubiera podido llegar a lo que son parte de sus definiciones y de los fundamentos que nos proporcionan para entender cómo funcionó el genocidio en Guatemala y cómo se manifestó. Entonces, si este es el trabajo, el método, la disciplina que se traduce en todos estos textos a través de su lectura, los problemas que me interesa resaltar, que son los que relata Clara Arenas en su introducción, yo quisiera resumirlos bajo una sola gran temática, ¿no? Los efectos locales de la globalización, como formas de acumulación y de expropiación. Y esa gran temática, esos efectos locales de la globalización, él los traduce en dos preguntas: ¿cuáles son los resortes de la organización campesina? Y un segundo tema: ¿cómo llegamos a donde estamos? En cuanto a cuáles son los resortes de la organización campesina, creo que actualmente tendríamos que reflexionar más y ampliar más la problemática, porque no podemos seguir viendo a la sociedad rural únicamente como campesina. A lo largo de los textos se describen los grupos familiares, se describe esa juventud, se describe la migración, se describen esos momentos de organización de la CPR en la montaña y su necesidad de resistencia. Se describen también las congregaciones y las universidades. Nos describe contextos en San Juan, en San Antonio y Lotenango, en Ixchán, en San Francisco, en Santa María de Jesús. Pero no podemos quedarnos en esas temáticas que al final son las de moda. Creo que hay que abrir más a la reflexión sobre qué significan esos espacios de socialización. Hablar más de la estratificación de ese mundo rural. Los campesinos no tienen como única estrategia la práctica relacionada con la producción de la tierra. La diversificación que hay del mundo rural va más allá del ser campesino. Entonces hay que poder ver esa complejidad y hay que hablar de estratificación social en lo rural, que creo que es uno de los grandes temas que están pendientes en esta
Falla sobre la sociedad guatemalteca. Ricardo Falla habla a lo largo de los textos también de las estructuras de poder. Estas estructuras de poder que son verticales, excluyentes. Y a mí es ahí donde me cobra sentido ese principio institucional de la Compañía de Jesús, ¿no? Hay una obediencia, pero con discernimiento. Es decir, entiendo, y a partir de que entiendo, obedezco a las reglas con las que estamos jugando. Y creo que en ese ejemplo de la CPR se puede ver eso, ¿no? Hay una institución que le reconoce el trabajo pastoral, hay una institución que me permite darle salida a esa acumulación de conocimiento y hacerla útil en una práctica, pero hay una institución también que lo retoma y lo vuelve en una práctica política. Es decir, no es solo la producción de un individuo, es la producción de este individuo dentro de un contexto institucional. La resistencia es otra de esas grandes temáticas que nos deja apuntada Ricardo Falla en sus últimos textos. Si tenemos estructuras de poder verticales y excluyentes, ¿cómo se reorganiza la sociedad en función de encontrar nuevas respuestas a estas condiciones de miseria y de pobreza en las que estamos viviendo como sociedad? La resistencia la mira él en esas formas de organización que logró tener la CPR durante el contexto de represión, pero también en la de los deportados, en su fuerza por querer regresar aún después de haber pasado todas estas grandes humillaciones a lo largo de la deportación. Creo ahí que entonces hay dos grandes ideas con las que quisiera terminar. Primero, describir los hechos. Yo creo que esa es una de las más grandes lecciones que uno puede tener a través del trabajo de Ricardo Falla. Repito, la banalización que se hace de cada uno de los acontecimientos políticos que hemos vivido hasta esta última masacre de Alaska son parte de esa banalización, ¿no? Entonces, la descripción es sumamente importante. Creo que es una práctica que hay que enseñar, que deberíamos de reproducir, que debería de enseñarse. Es una de las respuestas, es una de las formas de resistencia necesaria a la escritura, pero a través de una descripción, el haber estado ahí, el haber estado en el centro del problema y ser capaz de describir los hechos como fundamento para plantear nuevas prácticas. Y la segunda idea es la del reconocimiento. Creo que el trabajo de Ricardo Falla llega hasta aquí porque tiene un apoyo de la Compañía de Jesús, tiene un reconocimiento en donde el trabajo que ha hecho es parte de las prácticas, que hay una coherencia entre lo que él hizo y lo que la Iglesia necesita dar seguimiento. A lo largo del texto también hay una interlocución con Mirna Mack y con otros investigadores, y él relata cómo estos investigadores vienen a él y le preguntan cuáles son las buenas preguntas, qué investigar. Y creo que Ricardo Falla nos deja a lo largo de los textos estas grandes temáticas que hay que repensar: la de la familia, la juventud, trabajo, migración, CPR, pero que hay que descomponerlas más, retomarlas bajo otras perspectivas, como les decía, espacios de socialización, estratificación social, estructuras de poder. Creo que es necesario ir más allá de estos conceptos de moda para poder seguir planteándonos preguntas y repensar no solo el mundo rural, sino este mundo institucional de clase media, que es el que permite dar respuestas y que permite la articulación, porque finalmente esa vida rural, esa sociedad rural cada vez está entrando a sectores de tercerización, y por lo tanto estas relaciones dentro de los espacios institucionales tienen que ser cada vez más observados, ¿no? Más descritos, cuáles son las formas de poder, cuáles son las estructuras, cuáles son las formas de reconocimiento que hay en el trabajo, en lo político, en las pertenencias que no solo son étnicas, sino que pasan por distintos tipos de historia, cada vez más complejos, cada vez más móviles, y
que son precisamente las que necesitan ser descritas. Muchas gracias entonces, Ricardo, por estos textos y gracias por la invitación.